50% de los chicos del Chaco nace y crece hoy en condiciones de pobreza, en hogares donde los padres no tienen estudios completos, no tienen oficios aprendidos, sufren desde hace años la falta de trabajo continuo y vienen de familias que repiten esta situación hace varias generaciones. Es decir, la pobreza es estructural y excede la falta de ingresos. Esta primera infancia afecta de manera profunda las capacidades cognitivas. Con gran esfuerzo, los maestros logran retenerlos en la escuela primaria, aunque a costa de una débil transmisión de conocimientos, que se paga cuando se enfrentan las dificultades de la secundaria. Por eso, luego de unos años, el 50% de los adolescentes se cae de la escuela sin terminar los estudios en el Chaco. Sin secundaria, según la encuesta de hogares, la mitad de los jóvenes ya no vuelve a estudiar ni sale a trabajar, y quienes consiguen un empleo ganan salarios que solo alcanzan la mitad de la línea de la pobreza. Y así, el círculo vuelve a empezar. Frente a este enorme problema de pobreza estructural que impacta sobre la educación, los maestros están solos. Intentan enseñar, pero también hacen de asistentes sociales, de psicólogos de los chicos, hacen rifas para mantener las escuelas, compran materiales didácticos de su bolsillo, enfrentan la falta de autoridad sin respaldo del sistema y además ganan salarios muy escasos. Esta es la realidad de nuestra educación. Por eso, la mejor forma de pensar los problemas del Chaco es imaginarlos como un árbol. Los problemas en que centramos nuestra atención cada día, el desempleo, la inseguridad, las adicciones, el embarazo adolescente, los piquetes, son las ramas del árbol. Sin embargo, todo esto está sostenido por un tronco común, que es el abandono al que hemos sometido a la educación. Y no vamos a solucionar ninguno de aquellos problemas si antes no solucionamos el problema de la educación. Pero para hacerlo, hay que entender que este árbol tiene raíces políticas, que son la causa de los problemas que vemos en la superficie. La primera raíz, las capas reiteradas de empleo partidista, que han dejado un Estado que se consume todos sus ingresos en pagar salarios y que luego no tiene ni para mandarle tiza a las escuelas. La segunda, el acomodo político, que desalienta el esfuerzo de los que tienen vocación y no controla a los negligentes. Y la tercera, la corrupción, que enriquece funcionarios, financia campañas políticas y roba recursos allí donde más se necesitan. Raíces, tronco, ramas. Lo florecido vive de lo enterrado. No hay solución para los problemas cotidianos si no priorizamos a la educación, ni habrá solución para la educación si no le devolvemos raíces morales a la política. Veámoslo con números precisos. De cada 100 pesos de recursos que maneja el Chaco, 15 pesos se recaudan aquí, vía impuestos como ingresos brutos o sellos. Los 85 restantes provienen de coparticipación. Los recauda la nación a través de impuestos como IVA o ganancias. La provincia recibe además fondos de infraestructura, con los que se hacen las distintas obras públicas. Producto de décadas de empleo partidista en el Estado, los 85 pesos de coparticipación se destinan hoy íntegramente al pago de salarios. La coparticipación crece cada año, pero el crecimiento es absorbido por nuevo empleo político, más acomodo y menos control. Luego de pagar salarios, con los recursos restantes se enfrenta el pago de la deuda, el déficit del INSEP y los gastos de funcionamiento propio del Estado. Hecho esto, si queda, se le manda tiza a las escuelas o remedio a los hospitales. En general no queda, y por eso en escuelas y hospitales falta todo lo que falta. De los 85 pesos que se pagan de salarios, 43 son salarios de educación, 13 de salud y 10 de seguridad. El resto corresponde a las distintas áreas del Estado. Estos son los recursos del Chaco. Todo lo que un político le diga por fuera de esto es inevitablemente mentira. Por eso, el pacto educativo que propongo para el Chaco se basa en sancionar una ley que iguale los aumentos salariales al aumento de la coparticipación. Para ver lo que esto significa, miremos el año 2017. La coparticipación aumentó el 30%, pero los salarios docentes solo lo hicieron un 7%. En el 2018, la coparticipación creció más del 40%, pero los salarios docentes solo aumentaron un 10%. Como consecuencia, en 2 años, los docentes del Chaco perdieron más del 50% de su ingreso. Vinculando salarios docentes a coparticipación, vamos a tener una cláusula gatillo automática que protegerá contra la inflación, recuperará poder adquisitivo y asegurará que nunca más los salarios docentes van a sufrir la masiva pérdida de los últimos años. Mi programa se complementa con otros 2 pilares. Primero, la prioridad de la obra pública será la educación. Antes que cualquier otra cosa, necesitamos centros de desarrollo infantil, más aulas para reforzar contenidos, playones deportivos, baños escolares y fondos de mantenimiento. Y segundo, vamos a recuperar la autoridad de la escuela.
Padres y alumnos deben tener claro que el gobernador va a respaldar a los docentes y se terminará la politización en la asignación de cargos, horas cátedra, proyectos especiales, gestión social y nuevas unidades privadas. ¿Estamos dispuestos a patear el tablero de la política tradicional? La palabra la tienen los chaqueños. Si priorizamos a la educación y le decimos basta al acomodo, basta a la corrupción y basta a los ingresos políticos al Estado, empieza otro Chaco.